Radio. 28 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada semana nuestra escuela de salud que arranca en estos instantes. Vamos con rapidez para aprovechar todo este tiempo que nos queda por delante, porque hay un buen número de cuestiones, como siempre, de gran interés y además en la parte final de nuestro espacio ya saben que contamos con sus preguntas, propuestas, cuestiones que quieren plantear al doctor Antonio Rodríguez Carrión. De hecho, ya estoy viendo por aquí alguna pregunta que va llegando. Dejamos ese hueco al final, así que no lo dejen para muy tarde para dar cabida, como decimos, a todas esas cuestiones. Antes que nada, saludamos ya a Antonio. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique, aunque sea un poquito retrasado, pero lo primero es lo primero. Y ahora están las elecciones y hay que darle su lógico espacio. Bueno, pues con un poco de retraso sobre el horario habitual, pero de todas formas vamos a aprovechar hasta el final ya de nuestro programa. Así que durante estos minutos, tiempo ya dedicado para la Escuela de Salud, en la que en la parte final preguntas como si en el infarto de corazón hay siempre dolor de pecho. Pues esto lo vamos a constatar, lo vamos a preguntar al doctor Antonio Rodríguez Carrión en esa parte final junto a las cuestiones que nos planteen nuestros oyentes. Seguiremos con el taller de ginecología, hoy quinta sesión en la que nos vamos a referir a la píldora anticonceptiva y ya que abordamos este tema, pues también la píldora del día después. Hablaremos de diferentes aspectos, desde cómo actúa hasta los efectos indeseables o contraindicaciones, entre otros temas. Y para comenzar, iremos enseguida con las noticias sanitarias, distintos temas que vamos a abordar, pero antes, Antonio, como suele ser habitual, un saludo, ¿no?, que quería realizar. Sí, pues un saludo hoy pues a Patri y a su hija Ainara. La vi el otro día por la calle, me saludaron, estuvimos saludando y me dijo que era un asiduo oyente de nuestro programa en su fábrica. Así que un cordial saludo a Patri y a Ainara y a toda. Hoy día un día muy especial porque, aunque taller de ginecología, y sé que hay muchas mujeres que están interesadas en este taller, o en este curso, más que un taller, es un curso, así que un cordial saludo a todas las mujeres que están interesadas en este curso de ginecología. Pues después de ese saludo, por cierto, Antonio, preguntarte por cómo fue el taller del pasado fin de semana. Sí, el taller del pasado fin de semana hubo cierto problema por el local. Había unas ciertas cosas que tenían que hacer en el local, no estaban totalmente terminadas y se va a hacer mañana. Va a ser mañana jueves, se aplazó, se contactó con todos los que están apuntados, está todo completo. No hay posibilidad de inscripciones. Bueno, a mí me dijeron que podrían obtener, en algún caso que tuvieran mucho interés, pues le pondrían, pero en fin, que está todo completo y el taller pues se va a celebrar mañana en por ellos. Y ya dentro de lo que es el apartado de noticias sanitarias, como decíamos, por ejemplo, científicos españoles, vamos a quedarnos con este titular para comenzar, emplean veneno de escorpión para hacer llegar fármacos al cerebro, Antonio. Sí, ya en otros programas hemos hablado como el veneno de muchos animales, por ejemplo, de algunas serpientes venenosas, pues se utilizan como medicamentos. En este caso, pues es una noticia que ha salido recientemente, en esta semana, y que llama la atención porque el veneno de alacrán o escorpión, pues se está utilizando por científicos españoles para que ciertos medicamentos que sirven para enfermedades que tienen su origen en el cerebro, pues puedan llegar a él. Dice, ¿cómo que pueden llegar a él? Si yo me tomo un fármaco, pues lo lógico es que llegue a todas partes del cuerpo, pasa al estómago, del estómago pasa a la sangre, y de la sangre, pues, como la sangre va por todas partes del cuerpo, pues llegará a todas partes del cuerpo. Pero hay una barrera, ¿no?, en el cerebro. Exactamente. Es que en el cerebro tenemos una especie de barrera, entre comillas, que impide que sustancias tóxicas, sustancias venenosas o sustancias extrañas puedan entrar en el cerebro y dañarlo. Entonces, aproximadamente, por ejemplo, de cada 100 medicamentos, solamente 2 pueden entrar en el cerebro, de media. Con lo que complica, claro, los tratamientos. Entonces, hay medicamentos que vendrían muy bien para ciertas enfermedades cerebrales, pero que el cerebro lo considera extraño y no permite que entre dentro de las células cerebrales. Entonces, ¿qué ocurre?
que hay ciertos medicamentos buenísimos para enfermedades que, ya digo, tienen su origen en el cerebro, o que pueden beneficiarse si penetraran en el cerebro y actuaran sobre las neuronas, y sin embargo no pueden entrar. Este descubrimiento es muy importante porque se ha visto que hay una sustancia que, ya digo, que está en el veneno del alacrán o escorpión, y que permite que el medicamento se una a esta sustancia, y entonces los dos unidos, pues este veneno actúa como una llave. Entonces aprovecha y traspasa la barrera y hace efecto en el cerebro. Esto es muy importante, ya digo, porque hasta ahora hay ciertas enfermedades que no se podían tratar adecuadamente habiendo medicamentos propios para ellas. Así que esperemos que este descubrimiento pues se perfeccione todavía aún más y que sea un gran aporte científico. Y recordemos que, por ejemplo, no es igual, pero que ya había otras llaves, entre comillas, que también hemos hablado en este programa, como por ejemplo, para enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias, en donde se utilizan virus modificados. Los virus que sabemos que producen muchas enfermedades, como pueden ser la gripe, el resfriado, la rubeola, en fin, el SIDA. Pues bien, este tipo de microbio tan pequeñísimo, pues permite que se metan moléculas de ADN dentro del virus y penetren dentro de las células y modifiquen este comportamiento de la célula, y ciertas enfermedades que son hereditarias pues se están curando gracias a que el virus puede penetrar dentro de la célula y hacer cambiar el ADN de las personas. Sí, son cosas que son avances enormes, que es de ciencia ficción prácticamente, pero que ya son prácticas, ¿no? Es decir, que están hoy día ya en muchos aspectos pues utilizándose. Todo ello al hilo de, como decimos, este nuevo avance por parte de, recordamos, científicos españoles, en concreto del Instituto IRB de Barcelona. Más cuestiones. Los últimos días hemos visto titulares relativos al fallecimiento de una mujer en el puerto de Santa María, y parece ser que a causa de la tardanza en atenderla, murió a causa de un ictus, por descoordinación en relación al 061, es lo que denuncian en concreto sus familiares. Y al hilo de esto, ¿no, Antonio? Quería recordar, ¿no?, la diferencia precisamente entre el 061 y lo que es el servicio del 112. Sí, hoy estamos a 21 de noviembre de 2018, aparece en la prensa, concretamente en el Diario de Cádiz, en la página 33, una noticia que hace referencia a lo que ha comentado Juan Carlos, y es, quien la pueda leer, pues verá que una persona que se puso enferma, que se sintió mal, se sintió repentinamente mal, llamaron al 112, le tomaron los datos, una vez tomaron los datos, la pasaron al 061, donde le volvieron a tomar los datos. La ambulancia tardaba, aunque, en fin, dijo que la persona se encontraba muy mal, volvió a llamar al 112, otra vez lo volvieron a llamar al 061, total, que por una serie de circunstancias, bueno, después, por lo visto, según refiere aquí este artículo de prensa, mandaron a la ambulancia. En la ambulancia lo que iba era un técnico sanitario, no era ni médico ni enfermero. Es decir, que el técnico sanitario, al encontrarse a esta señora allí tan mal, le dice, no, yo no soy médico. Aquí la ambulancia viene sin médico y sin enfermero. Pues otra vez el follón, ¿no? Todo esto viene a cuento de aclarar ciertos puntos. Recordemos que el 061 es un número para emergencias estrictamente de índole sanitario. Por ejemplo, alguien que se desmaya, está en su casa, se desmaya, o un dolor fortísimo, pues ahí para qué va a ir la Guardia Civil y los bomberos, que se ha puesto mala, y punto. Entonces lo que es lógico que tiene que acudir un médico, enfermero y demás, los servicios sanitarios. Para eso es el 061, para cosas que evidentemente solamente se requiere la presencia del médico. Pero, por ejemplo, un accidente de tráfico. Pues un accidente de tráfico tendrá que ir, por ejemplo, la Guardia Civil para cortar el tráfico, hacer atestado. También tendrá que ir, por ejemplo, los bomberos para sacar a las personas de un coche que está, o de los vehículos que están ardiendo, o fuego, o poder sacar a la persona del vehículo que está destrozado. También tendrá que, por supuesto, ir la ambulancia, en fin, varios. Entonces el 112 coordina todas estas cosas, bomberos, Guardia Civil y todo. 061, es decir, médicos, todo. Es decir, que el 112 es muy genérico, es decir, abarca todo, mientras que el 061 se especifica en cosas enfermas, en enfermos solamente. Dice, bueno, ¿y si hay, por ejemplo, un accidente de tráfico y yo llamo al 061, ahora tengo que llamar después al 112? No.
Si usted llama a 061, es válido. Pero también ellos ahora llaman al 112 para que ellos llamen. Es decir, se pierde un poco de tiempo. Entonces, en este caso, al ver la noticia, pues llamó esta persona a 112, que es para todo. Ahora el 112 tiene que llamar al 061, y quiera que no, y después volvió a hacer lo mismo después, 112, otra vez 061. Si hubiera llamado a 061 del tirón, pues se hubiera ahorrado un poco de tiempo. Después dice, bueno, vale, pues si usted no se acuerda, da igual, llame al 061 a 112, ante un nerviosismo o algo, pero que sepa la diferencia entre uno y otro. Y después, respecto a que fue solamente una ambulancia sin médico y sin enfermero ante una urgencia, la importancia que tiene a la hora de recoger un aviso, cómo se expresa esa persona y quién lo interpreta. Es decir, que cuando una persona expresa que hay un accidente o eso, es muy importante ser muy objetivo y decir claramente lo que está ocurriendo para interpretar qué es lo que está ocurriendo. En el caso de 112, por ejemplo, o 061, cuando alguien llama por teléfono, la operadora, que no es médico, la señora que está en el teléfono no es médico, pero hay un pequeño altavoz en donde un médico que está en la sala se está enterando de lo que está diciendo. Y en función de las preguntas que hace la telefonista o el operador a esa persona y las respuestas que le va dando, el médico que está en la sala va imaginando qué es la posible gravedad que puede tener. La urgencia, si hay que enviar solamente una ambulancia para recoger, creo yo, un brazo partido, por ejemplo, una persona que no puede andar, una pierna partida, y que a lo mejor, bueno, un brazo partido, porque una pierna ya tiene que acudir el médico, o algo que puede solamente transportarla y ya está, o necesite que allí mismo se le preste una asistencia inmediata. Esto viene a referencia de cuando en otras ocasiones se nos ha dicho, cuando alguien va a urgencia a un centro de salud y se le pregunta por parte del administrativo celador, mire usted que vengo urgente, ¿y qué le pasa? Bueno, vamos a ver, con una pregunta es muy difícil, porque aquí, por ejemplo, en el caso que estamos hablando del periódico, le preguntaron qué le pasaba, varias preguntas y todo orientado desde el médico y un cuestionario que tienen ellos, y sin embargo solamente mandaron un técnico sanitario, es decir, no interpretaron la gravedad de esta persona que después murió. Fue un ictus, fue un accidente vascular cerebral. Es decir, que en todos estos casos, sí es difícil valorar muchas veces, por una serie de preguntas, no por una sola, sino por una serie de preguntas, la gravedad de un caso, cuanto más cuando va uno a un centro de salud y por una sola, ¿a qué viene usted? Por dolor de estómago. Con eso el médico no sabe exactamente si lo que le duele es el estómago en sí, o si es que es un infarto que se refleja en el estómago, o una apendicitis que se refleja en el estómago. Es decir, que entonces la valoración de quien va a urgencia debe hacerlo o un enfermero o un médico, que son los que con unas preguntas muy dirigidas y si hace falta una exploración después, puede hacer lo que se llama un triaje. Triaje es una palabra francesa que lo que significa es clasificación según la gravedad. Hombre, esto puede esperar, o esto no puede esperar, o esto puede esperar 10 minutos, o esto hay que atenderlo de forma urgente, o esto puede esperar media hora o una hora que pasen los demás. Entonces, todo esto viene a cuento por la última pregunta del tema de hoy, que vamos a ver si un infarto de miocardio siempre da con dolor o no. Así que seguramente todos lo sepamos, y además es cierto que en este tipo de situaciones puede hacer que el nerviosismo nos haga llamar al primer número que se nos pasa por la cabeza, 112 o 061, pero bueno, saber que el 112 es genérico, el 061 para, si queremos que la prioridad sea médica por el problema que tenemos. Si la prioridad, por ejemplo, es apagar un incendio, está claro que es el 085. Igualmente, bueno, pues sería el teléfono concreto del servicio de bomberos. Y si no, pues, si no se acuerda, pues llama a 112 y ellos llamarán al bombero. En fin, te pide un poquito de tiempo, pero claro, tampoco puedes llevar uno todos los teléfonos en la memoria. Bueno, pues eso sobre ese tema. Querías aportar algo más, ¿no, Antonio? Sí, es que ya en anteriores programas comentamos que la directora del Centro de Salud, el pasado día 15, sí, creo que fue el 15 de octubre, me pidió que en el programa de hoy si podía dar unas pequeñas cuñas sobre correcta utilización de los servicios del centro de salud, y la volvemos a recordar. Decir que cuando alguien tenga cita para enfermero, para médico, para análisis, en fin, para cualquier cosa en el centro de salud y por cualquier motivo no puede acudir, porque ya ha sido atendido o porque tiene que salir de viaje o lo que sea, que por favor anule la cita
anule esa cita para que pueda ser aprovechada por otras personas y si no, pues los días de demora aumentarán mucho. Y también otra cosa que me comentó era que también dijera si, en fin, que los servicios de urgencia o la atención urgente, que por favor, para aquellas circunstancias que es sentido común de cualquiera, que no tiene por qué ser médico ni enfermero, sino cualquiera sabe que no es grave, que no es urgente, sino que pueda ser atendido por su médico de cabecera, pues que pida citas para su médico de cabecera, para su enfermero, para el que sea, porque si no se masifican las urgencias y entonces pues cuando llega un caso verdaderamente que necesita atención rápida, se encuentra que hay 10 o 15 o 6 o 7 personas delante de él y hay personas que se están en el centro de salud, en la sala de espera, aguantando que le toque su turno. Porque son tímidos, por lo que sea. Hombre, hay gente que cuando ven que hay 6 o 7 y se encuentra mal, acude a recepción y le dice, mire usted, yo no puedo esperar. Hombre, no hay que decir qué le pasa, ¿eh? Es decir, nadie tiene por qué decir a una persona que no es médico ni enfermero qué es lo que le pasa. Hombre, si quiere decirlo, lo puede decir, por supuesto. Pero si yo vengo de urgencia... Se suele preguntar, bueno, se pregunta, de hecho. Se pregunta. Se le pregunta a la persona que va. No, vamos a ver. Yo no tengo por qué decir a una persona que no es médico ni enfermero si me pica por abajo, me pica por arriba, o si sangro por abajo, o me sangro por arriba, o si mi marido me ha pegado, oye, porque además hay gente al lado que se está enterando también. Aparte que el celador o el administrativo que está allí no tiene por qué saber porque no es médico ni enfermero. Entonces no es quien para preguntarme. Normalmente no debe hacerse. Y entonces todo más que debe hacer el administrativo es, muy bien, usted viene de urgencia, pasa a la sala de espera, pasa a la consulta médica, le da un número de orden, el 12, el 14, y pregunta quién es el último y ya está. O debería haber un número luminoso. Tampoco tengo yo porque está preguntando a todo el mundo qué número es el último. Allí no, debería haber un número, que lo hay en hospitales y demás, en muchos sitios, en consultas externas, yo lo he visto, en clínicas, donde pone el 23. Y yo tengo el 25, pues sé que hay uno delante mía, no tengo que estar preguntando a nadie. ¿Me explico? Eso debería hacer. Me da un número por escrito, me debe dar el número por escrito de orden, el 14, el 5, el 4, el 40, el 80, el 100, depende. Y cuando vaya por va por el 80, me quedan 10 números, porque mío es el 90, por ejemplo. Luminoso, pero yo no tengo por qué estar preguntando a nadie. Usted es mundista ya casi, ¿no? Lo que no quita que sí que es cierto que la potestad al final la tiene el médico, digo, de dar prioridad a unos por delante de otros, dependiendo evidentemente de la gravedad. Exactamente. Pero si yo veo que, por ejemplo, yo tengo, que digo, el 80. El 80 me refiero, no es que haya 80 delante mía, sino que durante el día han ido dando números y a mí yo voy por la tarde y es que está delante mía el 79 nada más. Pero supongamos que es el 70 y yo tengo el 80. Hay 10 delante mía. Digo, pero mi madre está fatal. O yo tengo una diarrea que no puedo aguantar, unos vómitos, me encuentro mal. Entonces simplemente tiene que ir a levantarse o decírselo a familiar, al acompañante, que vaya, y que entonces familiar va a admisión, donde está el celador, y dice, mire usted, que hay 10 delante mía, o 5, o 2, o 1, y mi madre no puede estar, se encuentra mal, o yo me encuentro mal, yo no puedo esperar. Porque además tú tampoco sabes el tiempo que va a dedicarle el médico al que está delante tuya. Entonces, el celador o el administrativo lo que tiene que hacer es dice, muy bien, siéntese aquí, o espera aquí, o lo que sea, inmediatamente coge el teléfono, o se levanta, habla con el enfermero, con el médico, mira que ahí hay una persona que dice que se encuentra mal, no tiene que decir el qué, yo no sé lo que tiene, que se encuentra mal y que no puede esperar porque hay gente delante de él. Entonces el enfermero o el médico se levantan y dice, ¿puede esperar que termine con esta persona? Que son 2 minutos, sí, 2 minutos no puede esperar, no, lo que no puede esperar son media hora. Entonces, vale, pues se levanta y le pregunta, ¿pase usted aquí? ¿Qué le pasa a usted? No, mire usted que yo tengo diarrea o tengo sangre mucho por abajo, llevo toda la noche y ya es que me desmayo, lo que sea. Pues entonces lo atiende y punto, no pasa nada, sin tener que haber dicho nada al celador, solamente, o si ve el médico que es lo que quiere es colarse, que es un cara dura, cuando lo ve, ¿qué le pasa a usted? No, mire usted que llevo resfriado ya una semana. Bueno, si lleva ya resfriado una semana, puede esperar media hora o un cuarto de hora cuando le toque el turno. Y dice, muy bien, ya, vale, pues me espero usted ahí fuera que ahora le llamaré. Y le llamaré cuando le toque el turno. Punto. Es decir, ha tardado 30 segundos. ¿Comprende? Es decir, que o simplemente me encuentra mal, le toma la atención, ve que está bien, le hace una exploración más o menos rápida, a ver si tiene algo, lo esculta, a ver, ve que no, hombre, que no está tan mal como él se siente, ¿no? Realmente es que está asustado. Muy bien, ya yo tomo nota, ya yo sé que no tiene nada, signos graves de evidentes, ¿no? Porque se encuentra más o menos bien. Muy bien, ya yo tomo nota, pase usted a la sala de espera que lo llamaremos. Y le llamaré cuando toque su turno, o cuando termine con el paciente que estaba viendo. ¿Me explico? Pero no hay por qué decir a nadie qué es lo que le está pasando. Le pueden decir, es que yo en el ordenador tengo que poner un motivo de consulta de por qué viene usted. Lo primero que sale es malestar general. Malestar general. Usted ponga lo que se pone ahí. Entonces el celador o el administrativo le pone malestar general. Ya está. Pero no tengo que decir a usted si estoy sangrando por abajo, si estoy sangrando por arriba o si mi marido me ha pegado.
Porque esto, o si mi hija le falta la regla porque la han violado, por ejemplo, o yo qué sé, cualquier cosa. Entonces no tiene que decir nada. Eso se le dirá a usted al médico o al enfermero, que son los únicos que pueden o que deben escuchar esas cosas, que si no sería un atentado a la intimidad. Lo digo decir, que no es decir que el celador dice, es que el médico me ha llamado por teléfono desde arriba, desde la consulta, que le pregunta a usted que qué le pasa. Pues eso está mal hecho. El médico no tiene que decirle al celador nunca que le pregunte qué le pasa, porque el celador no tiene responsabilidad ni está obligado a hacer esa pregunta. Y si no, que se la dé por escrito. Pregúntale, dice, pues dame eso que yo le pregunte, mándenmelo por escrito. Ya verá cómo no se lo manda. Información sanitaria de especial protección de datos, además, ¿no? Cuando en un capítulo como este. Entonces, tú tienes experiencia ¿te suena que le preguntan a las personas que acuden que qué le pasa? Sí, estoy seguro, vamos. De que cuando tú llegas a una a urgencias, te preguntan qué le ocurre a usted. Que estoy malo. Es decir, lo único que te pueden preguntar que es para médico o para el enfermero. Hombre, porque a lo mejor para que le haga una prueba de azúcar, que le han dicho que tiene que ser por la tarde, pero ya está. ¿Para médico o para enfermero? Pues no va a llamar al médico cuando a lo mejor para que le tome la atención, que le han dicho que tiene que ir por la tarde de urgencia a tomársela, por ejemplo. No, yo vengo para el enfermero, yo vengo para el médico, punto. Hasta ahí. Y si usted se encuentra mal, usted dice, mire usted, yo es que no puedo esperar mi turno. Pues hombre, porque si te vas a entrar inmediatamente no hay problema. Pero si ve que hay gente delante tuya y tú consideras que no, y ya el médico me valora, si cree que puedo esperar, pues vale, pues yo espero, como tiene que esperar media hora o una hora. Pero yo me encuentro mal. ¿Me comprende? Al menos que está delante. Es que delante tuya se encuentra peor. Supongo que lo habrán valorado también. Por lo menos que le pregunte qué le pasa y si hay que tomarle la atención o algo o el azúcar, pues que se la tomen. Si hay que esperar, pues esperaré hasta que me toque. Pero yo me encuentro mal y quiero saber si puedo esperar o no. Es decir, que nunca hay que pelearse, ni discutir, ni ofender al celador, ni al administrativo, ni a nadie. Solamente decir las cosas sencillamente, tal como yo la estoy diciendo ahora. No, mire usted, yo es que vengo de urgencia, punto. Y se le pregunta, ¿y qué le pasa a usted? No, que es que vengo de urgencia, ¿eh? Punto. Deme su número y yo me espero. Y si veo que no me puedo esperar, ya me levantaré o le diré a la familia que me acompañe, que vaya a administración y le diga que no puedo esperar, punto. Que no puedo esperar. Y ya enfermero le diré lo que me pregunte. Que no solamente con una pregunta, seguramente hará varias, es decir, le duele el estómago, si usted padece de estómago, o si esto lo ha pasado de pronto, es decir, que con una sola respuesta, nadie, ni un médico, ni un premio Nobel de medicina, te puede decir lo que tiene. Es que me duele mucho el pecho. Nadie sabe si es un infarto, si es que hay una contractura del estómago, nadie. Así que no me valore usted a mí por un síntoma, aparte que usted no está cualificado para hacerme esta pregunta. Y si es que me la ha dicho el médico ese que se la pregunte, bueno, pues no se lo voy a responder más y voy a hablar con el médico. Si hace falta algo con él directo con el que haga falta, para que esa pregunta no se me haga más. Pues ahí queda esa precisión. Vamos a seguir ahora con nuestro taller de ginecología. Ya decíamos que alcanzamos la 5ª sesión, hoy en concreto para referirnos a la píldora anticonceptiva, ¿no? Siempre hay además dudas al respecto de los efectos que puede tener y demás, pero si te parece, Antonio, comenzamos. Pues, ¿qué es la píldora anticonceptiva? ¿Cómo actúa? La píldora anticonceptiva es un medicamento que se toma por boca, aunque también lo hay, pero ya no es píldora. Hay otros anticonceptivos que son inyectables o con parches, pero claro, cuando estamos hablando de píldora, estamos hablando de pastillas, ¿no? De comprimidos. Una píldora que contiene hormonas. Y estas hormonas femeninas actúan haciendo que el ovario, que es el encargado de fabricar y de expulsar el óvulo, que después puede ser fecundado por el espermatozoide, pues esta píldora, con esas hormonas, hace que el ovario no expulse el óvulo. Al no expulsar el óvulo, pues ¿qué ocurre? Que aunque tenga relaciones sexuales, entrarán los espermatozoides en el cuerpo de la mujer, pero no encontrarán un óvulo para fecundarlo, luego no puede haber embarazo. Es decir, la píldora anticonceptiva o anovulatoria, que se llama también, anovulatoria significa que impide la ovulación. La mujer no ovula. Y ese es, ya digo, por vía oral, porque es píldora. También se puede hacer anticonceptivos anovulatorios mediante una inyección o mediante unos parches, mediante unos anillos que hay también de plástico, ¿no? Que se introduce en vagina, que lo que hacen todos ellos es liberar hormonas. Este anillo de plástico vaginal, por ejemplo, lo que hace es que va liberando hormonas que se absorbe por la vagina y pasa a la sangre. Y hace el mismo efecto que la pastilla. Lo que pasa es que la pastilla es por la boca, el anillo por vagina, la inyección es intramuscular, después hay un implante subcutáneo que a través de la piel, meten un dispositivo, en fin, hay muchos. Pero hoy vamos a hablar, y los efectos secundarios y demás son todos prácticamente iguales. Es decir, que lo que vale para la píldora anticonceptiva vale para los demás. Solamente que, como hemos dicho,
La píldora es por boca y lo demás es por otro mecanismo, ¿no? Ya sea vaginal, ya sea inyectable, o sea, eso. Ese es la función de la píldora anticonceptiva. Se actúa, por tanto, la píldora anticonceptiva que, si te parece, entramos en ese capítulo. ¿Qué efectos indeseables puede tener? La píldora en general es muy bien tolerada. Es muy bien tolerada y muy eficaz. Pero claro, a veces, como lleva hormonas, el efecto de las hormonas son parecidos a lo del embarazo en sus comienzos. Porque son las hormonas similares a las que la mujer libera o fabrica cuando está embarazada. ¿Cuáles son? Pues son diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, yo digo, hay personas que están tomando la píldora y no notan ningún tipo de molestia en absoluto. Pero hay algunas que sí tienen algunos efectos, pero que no tienen mayor problema. Entre ellos están, por ejemplo, las náuseas y los vómitos. Eso ocurre en la embarazada al principio. Hay embarazadas que tienen náuseas y vómitos. Pero normalmente con la píldora, si lo hay, son de poca intensidad. Dolor de cabeza puede dar, dolor en las mamas. Puede aparecer en lo que se llama cloasma. La cloasma es una pigmentación como marrón en la cara, como parches marrones en la cara, que aparece también muchas veces en la embarazada. Son todos parecidos a la embarazada, ¿eh? A veces pueden dar depresión, disminución del apetito sexual, también puede aparecer aumento de las infecciones urinarias, a veces puede aparecer trastornos de sangrado entre regla y regla. A veces también puede aparecer retraso de la regla o pérdida de la regla, aumento de la posibilidad de piedra en la vesícula, trombosis en las venas, es decir, que dentro de las venas se formen coágulos, aumento de la presión arterial y parece, ¿no? Está en estudio que a veces el cáncer de cuello uterino es un poco más frecuente en la mujer que toma pastillas. Todo esto, ya digo, a lo mejor es un caso rarísimo, a lo mejor son casos que ocurren de Pascua a Ramos. Pero claro, todas las hormonas tienen algún efecto cuando se toman fuera de lo que produce el organismo, ¿no? Y entonces, pero ya digo, normalmente yo tengo gran experiencia en pastillas anticonceptivas recetadas y durante muchos años, que salieron prácticamente, y yo la verdad he visto muy poquito efecto indeseable, leve y grave, no recuerdo haber visto prácticamente ninguno. Yo no recuerdo. De hecho, creo que han evolucionado mucho, ¿no? Desde hace décadas para acá. Exactamente, cada vez han ido mejorando, son los medicamentos más estudiados que hay, de todos los que existen. Mira que hay antibióticos, esto y lo otro, son los mejor estudiados, son millones y millones y millones de usuarios en todo el mundo. Yo la verdad, para mí es un fármaco que revolucionó el mundo. Fue cuando la época hippie también, cuando aparecieron, y entonces antes los métodos anticonceptivos que me acuerdo yo que había era preservativo, la marcha atrás y poco más. Es decir, que esto revolucionó el mundo, dio una gran seguridad en la planificación familiar, se tenían los hijos que se querían o que se quieren, y así, no, hombre, hay contraindicaciones que no se pueden tomar, que ahora las comentaremos, pero en general, si el médico te la receta, es que antes te ha hecho un estudio, una analítica, y en general la gran inmensa mayoría de mujeres la pueden tomar con una gran eficacia, no es 100%, pero que, en fin, que es prácticamente el 99%, y yo la verdad, para mí el mejor fármaco anticonceptivo o la píldora, ¿no? O bueno, o los otros similares que hay. Ahí, antes de seguir, Antonio, hay un auténtico aluvión de preguntas, así que vamos a ir muy rápidamente para intentar dar cabida a todas ellas, pero claro, tenemos que centrarnos, ¿no?, en el tema que estamos abordando, y hablabas, por ejemplo, de las contraindicaciones, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, las contraindicaciones son en personas que tienen alguna enfermedad y que puede agravarla o que puede empeorarla, ¿no? Pues son personas que padecen de corazón, las cardiopatías. Personas que padecen de alguna enfermedad del corazón diagnosticada, pero en fin, son ciertas, dentro del corazón hay muchísimos tipos de enfermedades cardíacas y solamente en algunos casos está contraindicada la píldora, ¿no? Eso ya se lo dice su cardiólogo, pero en fin, en general, quien no padezca de corazón, esto no es problema. Personas que tienen alteraciones en la coagulación de la sangre. Pues hemos dicho que con las pastillas, tener un cierto tipo de hormona, pueden aumentar la coagulación o trastornos en la circulación. Personas que tienen la tensión alta, tensión arterial alta. Enfermedades del hígado, porque es que las hormonas se destruyen o se cambian en el hígado. Personas con diabetes. Personas que tienen una enfermedad de la piel que se llama lupus eritematoso. En el cáncer de mama, aunque la píldora parece ser que no afecta al cáncer de mama, aumenta, pero
hay que hacer que tiene que estar, personas con cáncer de mama tienen que indicárselo su especialista si puede tomarlo o no. Personas que están dando de pecho en la lactancia, porque los medicamentos pasan por la leche, muchos de ellos. Muy importante, las fumadoras. Está perfectamente demostrado que personas que fuman y toman la píldora o cualquiera de estos anticonceptivos hormonales aumenta el riesgo de coágulos en la sangre. Así que quien tome la píldora, que por favor no fume. La obesidad muy elevada, alteraciones en el colesterol y tumores que sean dependientes de hormonas, que con los hormonas empeoren. Ya digo, estas son las contraindicaciones, eso te lo dice el médico, pero que realmente, a no ser que tenga alguna de estas enfermedades, la inmensa mayoría de las mujeres la pueden tomar, siempre con indicación médica, que ya digo, para mí, en mi opinión, es el mejor método anticonceptivo reversible. Es decir, que cuando dejas de tomarla te puedes quedar en estado, si quieres tener hijos. Al menos tú al principio quieres estar 2, 3, 4 años sin niño, pues tienes que pagar hipoteca, o porque tienes que cuidar a tu padre, o por lo que sea, y después quieres tener hijos. Es decir, que no afecta a la reproducción. Cuando dejas de tomarla, te puedes quedar en estado perfectamente al mes. Así que, si quieres método irreversible, yo lo hablaremos, está el DIU, la ligadura de trompas, que es irreversible. Una vez que te hacen la ligadura es muy difícil volver a empalmar las trompas, ¿no? Pero de esto ya hablaremos otro día, de los métodos irreversibles, con el hombre la vasectomía. Estamos hablando, cuando hablemos de la enfermedad del hombre, andrología, que será el siguiente tema. Después del curso de ginecología hablaremos de los problemas de los hombres, es decir, los problemas de la próstata, de la impotencia, del pene doblado, en fin, de muchos temas que afectan al hombre, que muchas veces, por vergüenza o algo, ni se tratan con el médico. Pues siguiendo con lo que es la píldora anticonceptiva, o más bien no, pasando a otro método, este sería previo al acto sexual, a posteriori, bueno, pues está la píldora, ¿no?, del día después, como bien comenta su propio nombre. ¿Cuál sería la diferencia? Es obvia, ¿no?, por cuándo se debe tomar, pero ¿cuál sería la diferencia por cómo actúa, por ejemplo? Pues la forma de actuación es la misma. Es decir, que impide la ovulación. Lo que ocurre es que la píldora normal, es decir, la anticonceptiva que se utiliza durante 21 días o durante 28 días, depende del tipo de píldora que tome, pues tarda un poco de efecto, el tiempo tarda unos días en que actúe sobre el ovario. Pero la píldora día después actúa inmediatamente. Es decir, que si está indicada, por ejemplo, la píldora del día después está indicada en aquella persona que tiene aquella mujer que está una relación sexual sin protección, o con protección, por ejemplo, un preservativo, porque se ha roto el preservativo, o simplemente que, en fin, que han tenido relación sin protección y temen haberse quedado en estado. Claro, es lógico, si no tiene protección, lo más probable es que si están en periodo fértil, 14 días después de la regla o cercano, 4 días antes, 4 días después, te puede quedar embarazada. Entonces, ante ese miedo, pues se toma la píldora y esta píldora actúa rápidamente, inhibe la expulsión del óvulo y entonces, pues, te previene el embarazo. ¿Qué ocurre? Que la eficacia es alta, muy alta, en 90%, nunca al 100%, te puede quedar embarazada, pero nunca al 100%, pero muy alta, pues incluso el 90% si te la tomas en las primeras 24 horas. Con la píldora anticonceptiva incluso también un porcentaje mínimo, pero también. También, sí, que la píldora anticonceptiva normal es muy raro, pero que también, bueno, muy raro, en 90 y tantos por 95%, 98% es eficaz, pero siempre hay una posibilidad, ¿no? El único medio seguro, teniendo relaciones sin protección, es la ligadura de trompa o la vasectomía, no hay otro, son los dos medios más seguros. Para los demás, tanto el DIU como los demás, todos tienen una posibilidad de fallo. Si quieres seguridad completa, o la vasectomía, la ligadura de trompa. Ya lo adelantamos, que estos casos son irreversibles. Aunque dice, bueno, es que después no te puedo operar, pero son tubitos tan finos y hay una cicatriz que, en fin, que el médico te dice, mira, que esto ya es irreversible. ¿Qué significa? Que si tú te vas a separar o te vas a divorciar, vas a tener otra pareja y quieres tener hijos con otra pareja, que sepa que ya no lo va a poder tener. Es decir, que hay que estar muy seguro de que no va a querer tener más hijos. Eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, eso será cuestión de otro tema. En este caso, ya te digo, la píldora del día después actúa inmediatamente. Bueno, tampoco hace falta, por ejemplo, ir a urgencia a las 3 de la madrugada. ¿Mire usted que se me ha roto el preservativo? No, hombre. Es decir, que hay un margen. Exactamente, va a la farmacia, la compra, no hace falta receta, va a la compra, te gasta 20 euros, o si quieres, pues te la dan en el centro de salud, te la pide y punto, y te la dan, ¿no? Y puedes ir al día siguiente. Lo que se recomienda, que aunque la eficacia es en las primeras 72 horas, en los primeros 3 días,
que no espere a los 72 días, porque la eficacia va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Si las primeras 24 horas son, por ejemplo, del 90 al 95% de eficacia, después ya en el segundo día, aunque es eficaz, pero vas al 60 y tanto, creo que era. Y después a los 72 horas es casi a la mitad. Así que la eficacia va disminuyendo. Bueno, es decir, ya han pasado las 72 horas. Hay pastillas que son para 5 días, ¿no? Que duran también la eficacia. Pero que hace posible las primeras 24 horas. Tiene tiempo de ir a la farmacia durante el día. No vayas a llamar a las 4 de la mañana, de la madrugada, porque te van a mirar de una manera rara, ¿no? Así que con el siguiente día basta, que no es una emergencia, ¿no? Así, aunque diga que es la píldora de emergencia, pero que no es un infarto ni es un accidente de tráfico. Pues nos vamos a quedar aquí y vamos a pasar a las preguntas, porque veo ya por aquí por lo menos una decena de preguntas. La primera de las cuestiones, que ya teníamos prevista por aquí, hace referencia a si en el infarto de corazón hay siempre dolor en el pecho. No siempre. Es decir, hay veces que da un infarto de cardíaco, un infarto de miocardio, y no hay dolor en el pecho. Hombre, la mayoría de las veces sí da dolor en el centro del pecho, que se le puede correr a la barbilla, o al hombro derecho, o al izquierdo, al brazo izquierdo, o al derecho, en fin. Pero no siempre da dolor, ¿eh? Hay veces que te da un dolor de estómago. Bueno, el dolor de estómago a nivel del estómago. ¿Por qué? Porque la parte más baja del corazón está en contacto con el diafragma, con el músculo que separa el vientre, y el dolor se corre hacia la zona del estómago. Entonces tiene un dolor muy fuerte en el estómago, que a lo mejor es un dolor de estómago, pero a lo mejor no, a lo mejor un infarto, o a lo mejor una apendicitis que es alta, ¿no? Así que, pero que puede ser que no tenga dolor en el pecho y que tenga un fuerte dolor de estómago. Lo que pasa es que en el infarto, normalmente, además de dolor, suele ocurrir que te encuentras muy mal. Te encuentras muy malito. Yo es que me encuentro muy mal, muy débil, te empieza a tener sudores fríos, te falta a respirar rápidamente y dolor de estómago. Y sin embargo no te duele el pecho. Pero hay veces, por ejemplo, sobre todo también en diabéticos y en ancianos, que no da dolor en el pecho. Y a veces lo que tiene, y también puede ser en personas más jóvenes, con 50 años, por ejemplo, que lo único que tiene es mareos. Tengo mareo, me encuentro mal, tengo como mareo. Cualquiera dice, que se le ha bajado el azúcar o se le ha bajado la tensión o algo, porque son parecidos, ¿no? Y respira un poco, me encuentro mal. Y a menos que tienes mareo. ¿Te duele el pecho? No. ¿Te duele la barriga? No, yo tengo como mareo. Y es que resulta que el corazón empieza a fallar, no tiene fuerza para mandar sangre al cerebro, y el cerebro, al no tener sangre, porque el corazón está débil, no empuja la sangre, empieza a marearse. Y son personas como, por ejemplo, los ancianos mayores, mayores de 65 años. Yo tengo ya casi 67, así que yo no me considero muy mayor, pero que personas mayores de 65 años en general, ¿no? O antes, ¿no? Pero mayores o personas diabéticas, los nervios que cogen el dolor no funcionan adecuadamente y no registran el dolor. Y entonces se manifiesta muchas veces por aturdimiento. El anciano o la persona mayor, estoy como atontado, papá, ¿qué te pasa? Te veo como ido, ¿no? Te veo como así, bueno, a lo mejor si dura 30 segundos o un minuto, a lo mejor te le baja la tensión. Puede que se le haya bajado la tensión o el azúcar, pero también puede ser un infarto. Un infarto sin dolor, porque ya los nervios están muy viejecitos, no recogen el dolor, pero el corazón no funciona adecuadamente, porque la zona de infarto no funciona. Y el corazón no se estruja bien, no se comprime bien, y manda poca sangre al cerebro y te pones aturdido. Entonces, tampoco veía a urgencia corriendo, mira que le ha dado un infarto, yo qué sé, mi padre o mi madre o yo me encuentro aturdido, no me encuentro bien, además me encuentro como cansado. Entonces allí te miran y dicen, no, pues no tiene nada, te hacen tu electro, te tienen allí observándote, pues mejor. Si no tienes nada, mejor. Pero si es algo, pues ya te pueden poner el tratamiento adecuado y mandarte, si hace falta, al hospital con un tratamiento ya desde aquí. Es decir, que muchas veces no esperemos que haya un dolor. No, tú no te preocupes, que como no te duele el pecho, no infarto. No. Hay ocasiones en que hay infarto sin dolor. Preguntas de los oyentes en el orden en el que han ido llegando, porque además son un buen número, ya decimos. Me gustaría saber si en concreto, el tratamiento habitual para una esofagitis crónica leve y si tiene cura. La esofagitis crónica leve, o leve o moderada o grave, la esofagitis crónica es debida fundamentalmente a que el ácido del estómago sube hacia el esófago, que es el tubo que va el esófago, como todos sabemos, es el tubo que va desde la garganta hasta el estómago y va a los alimentos. Pues bien, cuando el esófago llega a la altura del estómago, hay un músculo que se cierra de tal manera, y se cierra y se abre, de tal manera que se abre cuando pasan los alimentos, los líquidos, y una vez que está dentro del estómago, se cierra, para que cuando el estómago se contraiga,
no vaya a subir otra vez para arriba. Pues ¿qué ocurre? Que en algunas personas este músculo está, por el motivo que sea, que no funciona bien. Y entonces parte del ácido del estómago sube. El estómago tiene mucho moco recubriéndolo para evitar que el ácido que fabrica se corroa el estómago, si no dolería mucho, porque te lo corroería, entonces se protege con ese moco. Pero el esófago no tiene moco, no lo protege. Entonces, como suba un poquito de ácido, que es fortísimo, el ácido del estómago, lleva ácido clorhídrico, pues da un dolor en la parte baja, que puede ser leve, o puede ser de ardores de vez en cuando, o puede ser muy intenso, que a veces confunde con un infarto. Una esofagitis crónica o una esofagitis aguda a veces confunde con un infarto por el dolor que te da en el pecho. Pues bien, el tratamiento, cuando es poca cosa de vez en cuando, pues Almax o cualquier cosilla de esta, cualquier antiácido, ¿no? Yo lo llevo también en el bolsillo siempre, ahí mismo lo llevo. Y entonces, vale, pero si se repite, si es crónico, el tratamiento es el omeprazol, que hace que uno de los tratamientos, claro, también hay otro tratamiento, es evitar que el estómago esté muy apretado. ¿Cómo? Perdiendo peso, es decir, para bajar peso, para que el estómago no, una persona gorda con mucha barriga, pues lo comprime el estómago y hace que el ácido suba. O los cinturones muy apretados, o las fajas muy apretadas, todo eso comprime el vientre, aumenta la presión y hace que fuerza a un estómago que ya tiene el musculito ese muy débil, muy relajado, hace que encima le apriete la barriga, pues entonces pues sube el ácido. Entonces, medida higiénico-dietética que se llama, no comer en abundancia para que no haya mucha presión en el estómago, evitar cinturones, fajas y la obesidad, y tomar el omeprazol, pero esto te lo tiene que mandar, por supuesto, el médico, porque como todo fármaco, el omeprazol también tiene efectos secundarios, y entonces, pero muchas veces con las medidas de perder la obesidad, de no abusar de las comidas con gas o mucha cantidad, muchas veces se alivia y no hace falta fármacos. Y si no, si es ocasional, pues te tomas una pastilla de estas que hay contra los ardores, como son el Almaz o cualquiera de ellas. Una oyente de 53 años dice que dentro de 20 días hará un año, tiene 53, hará un año que no tengo la regla. Me gustaría que me aconsejara pasos a seguir y efectos secundarios que me acarrea. Bueno, yo lo diría, desde aquí ya no lo ha visto, pero que es la menopausia, con 53 años y pérdida de regla de ya de un año es menopausia. ¿Qué hay que hacer en la menopausia? Ese es un tema que vamos a tratar próximamente aquí en el taller de ginecología, pero que ya le puedo decir que la menopausia no es ninguna enfermedad. No se preocupe, no es ninguna enfermedad, solamente en el caso de que tuviera sangrados, es decir, ella no ve la regla, pero si a pesar de no ver la regla, ahora se le viene un sangrado y dice, bueno, pero será algún retraso. No, una regla o una hemorragia vaginal después de llevar un año sin sangrar, hay que ir al ginecólogo, porque puede ser un pólipo, puede ser cualquier cosa. Es decir, pero que en la menopausia no es ninguna enfermedad, hay mayor predisposición a tener fractura por osteoporosis, sequedad vaginal y tener molestias en las relaciones sexuales, en fin, cambios de carácter al principio. Eso lo vamos a tratar en un próximo programa, que vamos a hablar precisamente de la menopausia, sus síntomas y cuando está alterada. Otra cuestión, ¿qué puedo hacer o dónde puedo llevar a mi hija de 3 años que llegando el invierno, en el momento que se resfría, empieza con la tos y no para ya hasta el verano? Estamos desesperados, la ha visto el otorrino y le han mandado un jarabe para que no se le bajen las defensas, pero siempre sigue igual. Si siempre le ocurre por esta época, lo más probable y es relativamente frecuente que tenga una alergia a la humedad. La humedad en algunas personas hace que esas microgotitas, esas gotitas tan pequeñas de la humedad, sean irritantes para el aparato respiratorio, para los bronquios. Algunas personas más sensibles que otras. Por ejemplo, los asmáticos son más sensibles al polen de ciertas cosas, mientras a otras personas no les afecta. Y hay personas que aquí en Ubrique hay mucha humedad, sobre todo los que viven en la parte baja de Ubrique. Y entonces es complicado, porque una alergia a la humedad no te pueden poner una vacuna contra la humedad. Entonces procura tener ambiente más o menos seco en casa y, en fin, de todas maneras descartar que vaya a ser alérgico a otra cosa. Es decir, alguna hongo o algo que cursan con humedad. No hace que le echemos la culpa a las gotitas de agua de la humedad y después sea alérgica a otra cosa. Supongo que le habrán hecho las pruebas de alergia y si da todo negativo y si además nota que es en invierno, pues lo más probable es que sea alérgica a la humedad y entonces evitar ambientes húmedos. No hay otro. Una joven de 32 años sobre la píldora anticonceptiva dice que lleva 4 años tomándola sin problemas, perdió, eso sí, hace un año mucho peso y estuvo 4 meses sin menstruación. Desde hace un año que ya no he vuelto a perder más peso, la tengo irregular, 3 meses sin menstruación y cuando me viene no es mi tiempo de descanso.
Dice que se ha hecho análisis hormonal y citología y está perfecto. Si debería preocuparse. Yo no me preocuparía. Es decir, la píldora, una de las funciones que tiene, o de las indicaciones, entre otras, además de tratar el acné y los barrillos, sirve también, además de como anticonceptivo, sirve para el tratamiento de los barrillos, sirve también para el dolor que hay durante la regla, o el dolor premenstrual antes de la regla, en fin, para muchas cosas de estas, y para regular la regla. En este caso parece que coincide el tomar las pastillas con trastornos. Es decir, puede que la cantidad de hormonas, hay diferentes tipos de pastillas con diferentes cantidades de hormonas, no se corresponda a lo que ella necesita. Es decir, que cada persona necesita un tipo de pastilla, con una más cantidad de hormonas, con menos. Yo no me preocuparía en principio, porque los efectos secundarios que tiene son leves. De todas maneras, si le molesta, yo iría a mi médico de cabecera y si no, pues me derivaría a ginecólogo, aunque los análisis hormonales son normales, según nos comenta, pero al menos cambiando de tipo de pastilla o cambiando de anticonceptivo, pues esas pequeñas molestias que tiene se le quitan. Pero yo en principio no me preocuparía. Otro oyente, al hilo de lo que comentabas al principio, se queja de que sí, de que te preguntan cuando vas a una urgencia, te preguntan qué es lo que te pasa en el mostrador, y después tienes que pedir la vez para saber tu turno. Y dice, por otro lado, que es cierto que a veces se recurre a la urgencia, que todos sabemos la distinción, pero que a veces se recurre a la urgencia, pues no te queda otra, porque tu médico de cabecera te lo dan para más de una semana. Efectivamente. Cuando la señora directora del centro de salud me pidió que hiciera estas pequeñas cuñas en Radio Urique para que no se acudiera a urgencias para cosas que evidentemente no son urgentes, como puede ser un resfriado, un dolor que ya varios días, pero con buen estado general, ¿no? Que no se encuentra bien, pero oye, que no puede dormir, ya llevo 2 días sin dormir y me dan números para 5 días, o para una semana, o para 3 días, ¿no? Y yo quiero, y en la botica no me dan nada, o he tomado paracetamol y no se me quita, por ejemplo. Entonces, y dicen que tengo que ver a mi médico, pero si mi médico me lo tarda 3 o 4 días, yo voy a urgencia. Eso está claro, clarísimo. Entonces el problema es por la mañana, de que no está, una de dos, o faltan médicos, o no está bien gestionado, o habiendo recursos suficientes humanos, no funciona bien. Entonces, cuando a mí me dijeron que dijera esto en Radio Urique, de que no acudieran a urgencia para cosas que podían, que evidentemente son del médico de cabecera o del pediatra, o hay personas, por ejemplo, que es que el ir al médico le supone perder 2 horas de trabajo. Entre que sale del polígono, que viene, que ahora va, hay media hora de demora, 1 hora, ahora que vuelve, oye, que ha perdido 2 horas para una consulta de 5 minutos o de 8 minutos. Entonces, en otros centros de salud, yo estoy investigando, he hablado, bueno, y he visto cómo funcionan otros centros de salud, y hay, por ejemplo, consultas en el día, que no son para urgencias, ni para no demorables, solamente que si en el día el médico tiene 40 citas, por ejemplo, reservan 10 que no dan citas, sino que las reservan. Informan a los ciudadanos que existen esas citas, con folletos, a través de internet, para que la gente lo sepan. Y esos números son para cualquier cosa, para un volante, para lo que sea. Y se dan en diferentes tramos. Por ejemplo, se dan 4 números a primera hora de la mañana, a las 8:15, a las 8 en punto no, porque mientras va al mostrador y eso, en fin, a las 8:15, después a las 12 y después a las 2. De tal manera de que el trabajador, todo más que pierde, dice, yo voy a coger un número de eso y pierdo 20 minutos, media hora como mucho. Y ya me voy al trabajo, o al salir del trabajo. En Ubrique, con las fábricas, no se tiene en cuenta ese detalle. Entonces muchos van por la tarde, a las 8 cuando terminan, o a las 7 o a las 8 de la tarde, porque es que, si no, además trabajan en cadena, es un perjuicio para la empresa enorme. Cuando si se organizara de otra manera, pues podía evitar eso, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que tenerlas presentes. No sale la culpa al ciudadano de que va a urgencia, parece por gusto, ¿no? Habrá que lo haga, ¿no? Pues eso se le manda una cartita y se le advierte de que no vuelva a hacerlo, si no se tomaría las medidas disciplinarias oportunas. Pero mientras usted no organice lo que hay por la mañana, o ponga personal, o lo que sea, que esto ya, la organización interna, no depende del ciudadano. Eso es cuestión de la dirección, ni de los ciudadanos ni de los profesionales. Eso depende de la dirección. Si la dirección interna considera que hay que pedir más personal, porque lo pida, pero ni tú ni yo podemos hacerlo. Pero no echa las culpas siempre a los ciudadanos. Nosotros bastante tenemos con pagar nuestros impuestos. Y si alguien utiliza mal los servicios, que le manden una carta, o lo manden llamar y le digan, oye, usted no se admite más esto, se lo diga. Quedan varias preguntas, Antonio, así que casi te voy a pedir que seas telegráfico. Otra cuestión va también sobre el funcionamiento, ¿no?, del servicio médico. Y como médico te dicen, ¿es normal que un médico de urgencia pueda estar arriba durmiendo de noche? Sí. Sí. Esto pasa como en otros servicios de urgencia. Es decir, el médico de urgencia tiene que estar descansado,
y tampoco decir, y hombre, o está donándose en vela, depende de lo que surja, porque puede ser, entonces, mientras no haya una demanda, una petición, pues el médico tiene su cama, bueno, arriba o abajo, aquí en Ubrique abajo, tiene su dormitorio puesto por la ciudad social, es decir, que no es que el médico la ha llevado allí su cama, no, son en todos los sitios, en el hospital y en todo, y mientras no ya, ahora, en el momento que llama a alguien para una situación urgente, al momento lo llama, el médico se levanta y lo atiende, y después se acuesta, si puede dormir, duerme, o no, porque al menos no coge sueño, pero se descansa porque debe estar totalmente descansado porque tiene que tener la mente muy lúcida. Hay veces que no puede descansar toda la noche porque se juntan varios casos, ¿no? Mala suerte, pero que sí, que el médico y el enfermero tienen allí su cama para mientras no haya trabajo, por lo menos descansa, que a lo mejor no duerme, a lo mejor está allí porque lo han desvelado, ¿no? O no ha podido coger sueño, o extraña la cama, pero por lo menos está descansando para que tenga la mente lúcida cuando venga una urgencia. Vacunas de la gripe, muy importante en estas fechas, seguir con esa campaña. Dice un oyente, si tienes principio de asma y te pones la vacuna de la gripe, ¿te puede dar reacción? En principio, si no eres alérgico a ninguno de los componentes, no, porque hay que tener presente que la vacuna de la gripe mete virus de la gripe muertos, atenuados o fraccionados y te puede dar la fabricación de anticuerpos un poco de reacción, ¿no? Un poquito de malestar, de un poquito como de resfriado, pero en principio, si no eres alérgico a nada de los componentes, no tiene por qué empeorar. Además, en el asma está indicado, es decir, que hay personas con problemas respiratorios está indicado vacunarse porque la gripe te puede dar una bajada de defensas y que otros microbios aprovechen para empeorar la situación. Bueno, pues pregunta esta que si hubiésemos visto de luego con precisión hubiéramos dejado a la primera. Una oyente de 78 años dice tener arritmia. Hace 2 semanas tuvo un ingreso hospitalario. Esta mañana la tensión la tiene en 11, 8,5, la pulsación en 101. Ella nota que no está bien ya que tiene mareos. Toma una pastilla de Zotapor. Pregunta si es normal que se sienta con mareos y los valores de la tensión son normales. Los valores de la tensión están bien. Yo los mareos, no sé, no creo que se deba a la tensión, es decir, porque tienen unos valores que no tienen por qué darlo. Si sigue con los mareos, yo le recomendaría que fuera a urgencia y se lo diga. Decirme usted, yo tengo la tensión bien, estoy tomando, yo no sé si es un efecto secundario del medicamento o si es que tengo alguna otra cosa. A lo mejor le miran y dicen, mire usted, ahora mismo todo está bien, pues me quedo tranquila. No pasa nada, es decir, no es que pasa con un helicóptero, sino yo iría, pero no como corriendo, tocando la sirena, ¿no? Sino, mire usted que yo, hombre, no me encuentro bien y tengo esto, yo no sé si será efecto, si dice, no, este es efecto secundario del medicamento, ya me quedo tranquila. Pero ante una situación así, tomando medicamento y con esa edad, yo iría simplemente para una valoración. Y por último, al hilo de las pastillas anticonceptivas, llevo 8 años tomando pastillas anticonceptivas y 3 con el Neuvarin, que es el anillo. ¿Es malo llevar tanto tiempo o me puede repercutir en algo? Tengo tratamiento de hipertensión. Bueno, la pastilla anticonceptiva te puede retener un poquito de líquido. Y entonces, para la tensión eso puede subirla. Pero claro, el médico que se la ha recetado, sea el médico de familia o sea el médico ginecólogo, lo saben, seguro. No le van a mandar la pastilla si no está indicada. Yo no me preocuparía. Yo me preocuparía siempre que los valores de la tensión sean normales, estén controlados y que la pastilla, por supuesto, te la haya recetado y el médico sepa que tú eres hipertensa. Así que, nuevamente... aunque es contraindicado siempre y cuando no esté controlada y no esté indicado por un médico, pero que en principio no tenía por qué preocuparse si está bien controlada. Pues ya lo he podido comprobar, una decena de preguntas que se fueron acumulando, que agradecemos, por supuesto, porque eso significa que nuestros oyentes, como constatamos, siguen este espacio. Y bueno, pues nos ha dado tiempo al final a poder dar respuesta, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, a todas esas cuestiones. Lo dicho, el agradecimiento, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Y Antonio, nos quedamos aquí justo ya en el límite del tiempo de la mañana. Muchísimas gracias, como siempre. Muy bien, como siempre ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, y con todos los oyentes de Radio Ubrique. Hasta el próximo día.